Bien, vamos a ver aquí un accidente real producido por la rotura de un vaso en una sala de baterías eléctricas de 220 voltios. Esto ocurrió y tuve oportunidad de fotografiarlo como para que nosotros podamos entender cuál es el riesgo de lo que nos vamos a encontrar durante o después del proceso de explosión de un vaso de baterías. Aquí tenemos un vaso de baterías que explotó. Afortunadamente no había nadie, no se produjo fuego, pero sí un gran derrame del electrolito en el piso. Este derrame producido en la batería produjo este derrame de electrolito, que es agua con ácido. En este caso, para neutralizar este derrame, lo que se usó fue bicarbonato de sodio en forma de polvo, que se fue arrojando sobre el derrame para neutralizarlo y poder luego lavarlo directamente a manguera, donde se usaron también paños de absorbentes, bicarbonato de sodio, como recién decíamos, y el riesgo de que ese ácido pueda atacar algún tipo de cable que después hay que revisar y verificar. Aquí se puede ver la rotura del vaso en una batería importante, una batería de una instalación eléctrica de una central, este, y nosotros podemos ver el desastre que hizo la rotura de este vaso, donde todo el electrolito fue a dar al piso y produjo un gran derrame, que no es mucha cantidad, habrán sido 10 o 15 litros de electrolito, pero el tema es que te compromete todo el resto de las cosas que están alrededor, desde los apoyos de las baterías, los cables que pudieran usarse para alguna función, las pruebas, y afortunadamente no había nadie, así que lo que se hizo fue neutralizar y poder luego limpiar y barrer. Ahí vemos cómo la batería se rompió, explotó y vemos que inclusive el envase es un envase de un espesor importante, o sea que la potencia de la explosión, en este caso de hidrógeno, pudo llegar a romperlo sin mayor problema. Si bien esto es plástico, eh, el, el tema hay que tenerlo en cuenta, porque si ahí había alguna persona esa explosión se producía cuando el trabajador estaba haciendo su operación de mantenimiento, podía haberlo salpicado y quemado con ácido. Por eso es muy importante el tema del uso de los elementos de protección personal en las personas que van a trabajar en este tipo de instalaciones. Y ese uso tiene que ser permanente, es decir, no es que yo lo voy a usar cuando trabajo solamente con la batería, sino en todo momento que están dentro del recinto se deben usar y mantener los elementos de protección personal. Aquí vemos uno de los tapones de ventilación que eh, es lo que nos sirve para evaporar o para permitir la salida del hidrógeno. Estos tapones de ventilación de la batería, si están sucios o obstruidos por polvo, los gases de hidrógeno que puedan acumularse dentro de la batería generan una mezcla explosiva y cualquier chispa cerca de la batería hará que los gases de hidrógeno alrededor se incendien, lo que se propagará a la celda y lo que provocará la explosión de la batería y a veces la tapa podría explotar como ocurrió en este caso. Por lo tanto, estos tubos tienen que estar revisados, tienen que ser limpios, tienen que estar desobstruidos. Este material que ustedes ven aquí, que es un material poroso, sirven como una suerte de arrestallamas para que si los gases salen y se prenden fuera de la batería, no ingresen a la batería y no produzcan un efecto de explosión en cadena. Es decir, aquí la explosión se produjo en el interior por alguna razón que realmente no se sabe. Esa sala de baterías tiene que tener, todas las cosas que ya vimos, una muy buena señalización respecto de señalizar posibles peligros, qué tendríamos que hacer, qué necesitamos hacer en caso de mantenimiento, en caso de emergencia, en caso que se produzca algún daño, cómo nosotros podemos actuar en cada caso. La señalización a través de cartelerías es una forma de prevención. También dijimos que tiene que haber una ducha de seguridad, un lavaojos cercano para que en caso de salpicadura la persona pudiera salvar su vista inmediatamente, un kit de control de derrames que tenga bicarbonato de sodio, paños absorbentes, una pala,
elementos de protección para barrer, todo lo que haga falta desde el punto de vista del derrame de un electrolito, que es sumamente complicado. Estas baterías, en general, lo que se busca es que estén en ambientes muy limpios, muy mantenidos, hay que revisarlas periódicamente, hay que hacer una rutina de inspecciones. Normalmente esto lo hace la gente del taller eléctrico o personas que están entrenadas en el uso o mantenimiento de las baterías. En muchos casos se contrata y es el mismo proveedor el que regularmente viene, las revisa y eventualmente detecta alguna falla para hacer el cambio del vaso. También puede haber algún tipo de daño producido por roedores. Se han dado casos o se han encontrado casos donde los roedores en una instalación que no tiene mucho movimiento, donde no hay ruido, donde normalmente no hay gente, se divierten o se alimentan masticando, royendo la cobertura de los cables, lo cual puede dar lugar a que ocurra un cortocircuito o alguna situación de este tipo. También tenemos que tener siempre en cuenta que los cables que se usan para interconectar las baterías no estén deshilachados, ya que esos hilitos pueden tocar alguna parte metálica produciendo una pequeña chispa, un arco eléctrico y producir la explosión. Básicamente, desde el punto de vista de la prevención, nosotros tenemos que tener en cuenta las siguientes recomendaciones, que son no instalar equipos eléctricos en las salas de baterías, ya que estos en su mayoría generan un pequeño arco al conectar o desconectar. Esto puede ser simplemente el enchufe de una herramienta eléctrica que nos pudiera dar lugar a un arco y producir la explosión. Emplear iluminación solo a prueba de explosión, no solamente la iluminación de la sala, sino si nosotros vamos a poner un reflector o alguna cosa que nos dé más iluminación, tiene que ser antiexplosiva. Controlar que la temperatura de la sala no supere los 30 grados centígrados, mantener el mantenimiento de los bancos de batería solo con personal especializado, sellar todos los ductos de cables que entran o salen de la sala para que no pueda escapar hidrógeno y no puedan ingresar roedores, por ejemplo, no instalar enchufes de tensión en el interior de la sala donde el trabajador pudiera enchufar una lámpara, un secador, un equipo que pudiera al enchufar o desenchufar producir una chispa, realizar inspección visual de la sala de baterías por lo menos una vez por semana, a ver si está todo en orden, y una cosa chiquitita pero importante, para la limpieza de las baterías usar paños antiestáticos. Esto es una de las cosas que normalmente no se tiene en cuenta. Los paños antiestáticos tienen la ventaja de no tener ningún elemento de poliéster, ningún elemento que pudiera cargarse electrostáticamente y en el momento de limpiar la parte superior de la batería, hacer algún tipo de chispas que descargue y pueda producir una explosión. Por lo tanto, se recomienda el uso de estos paños antiestáticos. Si no los hay, bueno, trapos de algodón, pero nunca que tengan fibra sintética, lo cual a veces no es fácil de determinar, no es fácil de identificar. Entonces, tener en cuenta que nosotros, así como debemos usar ropa que no genere electricidad estática, para la limpieza de las baterías, también usar estos paños antiestáticos que producen un efecto de seguridad en el momento de limpiar. A veces se produce la sobrecarga de ácido, de un ácido en la batería que pueda generar sulfuro de hidrógeno. Cuando las baterías se cargan muy violentamente, este sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro, altamente venenoso e inflamable, con un fuerte olor a huevos podridos. Esto, si se encuentra este olor cerca de las baterías, simplemente hay que apagar el cargador y mantenerse alejado hasta que se aclare la situación por completo y se evapore este ácido producto del plomo. Esto normalmente ocurre por sobrecargar la batería y no sucede todo el tiempo, pero hay que tenerlo en cuenta. Es un dato que a veces la gente no lo conoce y nosotros tenemos que tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Nos aparece un problema a futuro que son las baterías de litio. No sé si si ya se están utilizando, pero cada vez se usan más las baterías de litio. Uno de los problemas que tiene la batería de litio es que se prende en fuego. Se ha dado y lo están teniendo ese problema los bomberos voluntarios y los bomberos que van a apagar un vehículo eléctrico donde hay una batería de litio, la batería de litio se quema en una forma brutal, es muy difícil controlar el fuego,
son muy reactivas cuando se les tira agua. Es decir, es un problema que quizás no exista, quizás lo tengamos a futuro, pero que tenemos que tenerlo en cuenta desde todo punto de vista, donde nosotros vamos a trabajar con este tipo de instalaciones. Con esto hemos terminado lo que es el tema de las salas de baterías y espero que estas recomendaciones o estas ideas les puedan servir para hacer la prevención necesaria. Muchísimas gracias por estar allí, buenas tardes y nos vemos en otra edición de Seguridad.